necesario que comience diciendo, recordando la coincidencia que hay entre los ponentes en que los últimos años han visto el retroceso de España en todos los aspectos, en el aspecto político, económico, social, moral, nacional. Apenas es necesario detenerme a justificar esta afirmación que creo que ha quedado bastante explicitada con rigor por los ponentes que han hablado con anterioridad. De esta situación se deduce que poco a poco se va abriendo paso la convicción de que esta situación de deterioro a la que hemos llegado no se debe únicamente a un mal funcionamiento del sistema político que sería posible subsanar sin alteraciones sustanciales del marco constitucional, sino que resulta consecuencia de una defectuosa configuración de ese mismo marco. Los sucesos que han tenido lugar en torno al proceso secesionista de Cataluña, que aún sigue en pleno vigor, pero al mismo tiempo también la reacción que ese proceso ha suscitado, ha generalizado el convencimiento de que tenemos que aspirar a la transformación sustancial del marco político. Creo que claramente se ve que la propuesta que hacemos aquí, aunque se emplee el término o el concepto de reforma, va mucho más allá de una simple reforma y está hablando de una transformación sustancial, de un replanteamiento de las reglas del juego y, en el caso de la exposición que voy a tener yo, lo que se propone es supeditar esas reglas de juego, esa normativa, a una serie de principios superiores que devuelvan el orden político, el orden temporal, su capacidad de instrumento al servicio del bien común. Claro, es preocupante y desde luego fracasaríamos estrepitosamente si esto ocurriera así, que las fuerzas políticas que han monopolizado desde 1978 y, como nos ha explicado el coronel antes, la representación política, se apoderan de este debate que está en la sociedad, está en la calle, para subordinarlo a sus intereses de acuerdo con la conocida máxima: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Es decir, sería dramático que, puesto que por primera vez vemos que en serio se está hablando en la calle, y creo que con cierto entusiasmo, viendo la posibilidad de alterar sustancialmente el marco constitucional, se apoderen del debate aquellas fuerzas que nos han llevado a esta misma situación o sus sucursales, estas que se han creado en los últimos años, es decir, que los que decidan acerca del debate sobre la reforma de la Constitución sean el Partido Socialista, el Partido Popular, las sucursales que han creado en estos últimos años o los propios separatistas. La pregunta en este contexto, pues, si no deseamos que esas fuerzas políticas se apoderen del debate y cambien todo para que en realidad todo siga como está, la pregunta es si en ese punto en el cual nos encontramos tiene algo que aportar la doctrina social de la Iglesia. Es más, si no habría que evitar que la aportación de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia a este debate fuera similar a la aportación que tuvo lugar cuando se debatió la Constitución de 1978. Para responder a esta pregunta hay que recordar que existe una doctrina católica del Estado que obliga a la Iglesia a precisar cómo debe ejercer el poder político su propia misión en el orden moral y en relación con la vida religiosa. Las muchas cuestiones que se podrían plantear podemos reducirlas a dos cuestiones fundamentales. La primera es, a mi juicio, la sustancial: si el Estado debe profesar la religión católica e inspirar en ella sus leyes y fines de acción, o por el contrario, si debe adoptar una posición que oscilaría entre la neutralidad o la positiva hostilidad ante las materias religiosas. Y la segunda cuestión es secundaria, importante desde el punto de vista jurídico, es qué consideración debe recibir la Iglesia Católica y en qué términos legales tiene que encauzarse el desarrollo de su actividad. Ahí entrarían todas las cuestiones relacionadas con financiación, estatuto jurídico de las asociaciones religiosas, concreción del derecho a la enseñanza,
relaciones internacionales y otros campos que se podrían decir. No nos vamos a detener en esas cuestiones que son propias del derecho eclesiástico del Estado, porque en la mayoría de los casos estas cuestiones son cuestiones secundarias en el sentido de que lo que demanda son respuestas técnicas, respuestas jurídicas, que en buena medida dependen del planteamiento que se haya hecho de la primera posición. Y porque incluso sería factible que hubiera discrepancia acerca de las soluciones técnicas que se le dan a algunas de estas cuestiones, habiendo acuerdo en lo sustancial, ¿no?, que es incluso en el caso de la inspiración católica del Estado. La respuesta a la primera pregunta, que es la que realmente nos interesa, es decir, ¿cuál es la posición que tiene que tener el Estado ante las materias religiosas? La respuesta de la teología católica y de la práctica eclesiástica ha sido unánime durante siglos. La Iglesia otorga al derecho y al Estado una significación religiosa relativa porque es objeto de una inspiración religiosa a dos niveles. En primer lugar, el derecho positivo debe concretar un derecho natural que se asienta en la suprema ley divina. Y, en segundo lugar, el bien común que la autoridad civil reconoce como fin no puede ser ajeno, no puede excluir, no puede prescindir el último destino sobrenatural del hombre, sino que se debe ordenar a él. En cambio, a la hora de la gestación histórica de la sociedad, del Estado y del derecho, la religión no predetermina formas y sistemas. Es decir, deja un amplio campo para el debate político, para el debate público, en lo que se refiere a aquellos aspectos de la organización de la comunidad política que son opinables. Probablemente esa intervención de la Iglesia se puede reducir a dos cuestiones. En primer lugar, señalar que determinadas realizaciones se oponen esencialmente a este planteamiento que estamos haciendo. Por ejemplo, es el caso cuando la Iglesia o el Magisterio Pontificio afirma que el comunismo es intrínsecamente perverso. Es decir, señala un límite, una barrera, un terreno que no se debe recorrer. Y, por el contrario, eso sería una labor desde el punto de vista negativo, y desde el punto de vista positivo lo que se señala es una estructura fundamental, un espíritu que debe mantener quien legisla o administra la justicia. Por ejemplo, la salvaguardia o el señalar una serie de límites a la propiedad privada. El principio abstracto que regularía todos estos principios lo expresaba en una intervención el entonces obispo de Cuenca, don José Guerra Campos, en unos términos que me parecen muy precisos y que, a la hora un poco de plantear la cuestión, yo voy a seguir en mi exposición. El principio, prácticamente en términos abstractos y que habría que responder en cualquier organización política, es que cualquiera que sea el titular de la soberanía, la misión de la Iglesia es predicar en nombre de Dios que no solo los actos y comportamientos de los ciudadanos, sino la misma estructura constitucional de la sociedad ha de estar subordinada eficazmente al orden moral. Ese fundamento religioso es radicalmente opuesto al principio constitucional moderno, según el cual el poder procede del hombre, de su voluntad mayoritaria, y nada tiene que ver con Dios ni con el decálogo, al cual solamente pertenece regular la vida privada de quienes profesan esa religión. Esa sería la ordenación que se hace de esos terrenos en la propia Constitución. Ahora bien, si las leyes pierden un cimiento en un orden moral objetivo, y como se nos ha explicado muy bien en las ponencias anteriores, tanto Eduardo como Javier, se fundamentan únicamente en la voluntad general expresada a través del resultado de las elecciones partitocráticas, solamente queda espacio bajo esos presupuestos para o bien la mera coexistencia o una indiscriminada apertura bajo los designios del más absoluto relativismo, cuestión esta que también ha abordado el profesor. Ahora bien,
yo voy a ir también más allá de esa exposición. Sería ingenuo confundir o pensar que ese relativismo del Estado moderno responde a una verdadera neutralidad, cuando la práctica nos demuestra que ese Estado sirve de instrumento para la promoción de formas de ser y de pensar muy concretas. Pensemos, por ejemplo, en la difusión de mentalidades divorcistas, abortistas, laicistas, en las cuales vemos que efectivamente nuestro pueblo, a determinados niveles e incluso mayoritariamente, ha cambiado de mentalidad. Pero en buena parte nos encontramos que esa mentalidad ha sido implantada de manera sistemática desde el propio Estado, hasta el punto de que se puede hablar de la ruina espiritual de un pueblo por efecto de una política, en expresión referida a una forma de gobernar, que constituye la aplicación práctica de un sistema erróneo de conceptos sobre la vida y sobre la sociedad. Cerrar los ojos a la conexión entre los procesos políticos y la descristianización que se ha acelerado en los últimos decenios y pensar que esta descristianización ha sido un fenómeno espontáneo, irreversible, casi natural, sería cerrar los ojos a la realidad. Por tanto, en resumen, y volviendo a la doctrina católica, lo que planteamos es que la soberanía en la comunidad política tiene que estar sometida jurídicamente al orden moral, y esto es algo más que una simple exhortación para que los ciudadanos y gobernantes en sus decisiones y actos electivos estén atentos a la norma moral. Se requiere que sea moral el sistema mismo, es decir, que esté constituido de tal forma que no sea legítimo dentro de él atentar contra la citada ley moral. En vista del tiempo de que disponemos, voy a prescindir de una explicitación que quería haber hecho acerca de cómo, a mi juicio, la intervención de la doctrina social de la Iglesia en este debate sobre la reforma de la Constitución tendría que ser radicalmente distinto a la naturaleza de las intervenciones que tuvieron lugar tanto cuando se produjo la aprobación de la Constitución como a la hora de juzgar los frutos de esa Constitución. Y paso a definir el último punto, que sería el aspecto positivo, la propuesta en la que consistiría esta intervención. Remito para esa crítica a la intervención en relación con la Constitución y con las leyes salidas de la Constitución al texto escrito de la ponencia. No hago nada más que recordar ya cosas que se han apuntado aquí si digo que la de 1978 es una Constitución que ha eliminado cualquier referencia a la existencia sobrenatural del hombre, que no jerarquiza correctamente los distintos ámbitos en que se reconocen derechos, los cuales no reciben ninguna fundamentación extrínseca. No valora el bien moral como elemento que dignifica a la persona, sino que permite la agresión al primero de los derechos de la persona y su presupuesto inexcusable, que es el derecho a la vida. Ahora bien, tampoco quiero polarizar el juicio moral acerca de la Constitución sobre el derecho a la vida, porque no son solamente estos sus gravísimos déficits morales. Podemos subrayar también cómo carece de cualquier referencia para la identidad española al apoyar toda la estructura sobre un radical sistema descentralizador, o cómo ha privilegiado a los partidos políticos, degradando así la conveniente representación política. Y estos dos aspectos, a los cuales han aludido también los anteriores ponentes, forman parte también del juicio moral crítico, radicalmente crítico, que se debe hacer de la Constitución de 1978. No basta, como hacen determinados partidos, entre comillas, podríamos decir, o instituciones pro vida, en polarizar el juicio moral sobre una defensa parcial de la vida que, como efectivamente se apuntaba aquí muy bien, no se solucionaría únicamente retocando o modificando aquellos artículos de la Constitución que se refieren a la vulneración de este derecho. Además, las diversas corrientes ideológicas vienen utilizando el aparato del Estado
y los numerosos mecanismos de corrupción generados, sobre todo en el entorno de autonomías y ayuntamientos, para adoctrinar a la sociedad y provocar la inversión de los valores hasta hace poco unánimemente profesados por los españoles. La llamada educación para la ciudadanía, el laicismo, la memoria histórica, las uniones pseudomatrimoniales, el aborto, las campañas pro eutanasia, el fomento de la inmigración indiscriminada de elementos ajenos a nuestros referentes culturales, la violencia de las bandas ultraizquierdistas o el acceso a las instituciones del entorno de ETA, son otras tantas muestras de la utilización del poder como instrumento para llevar a cabo una transformación del Estado y de la sociedad. Se podrá decir, y es verdad, que ninguna de estas tácticas está recogida como tal en la Constitución y que al menos hipotéticamente hubiera sido posible una aplicación distinta de la que se ha hecho. Pero también no es menos cierto que nada de todo esto sería posible sin la Constitución vigente y que efectivamente podemos decir que se ha hecho la peor aplicación del modelo posible. Por tanto, ¿cuáles serían aquellos valores que por exigencia de la condición humana, iluminada por la revelación cristiana, son imperativos en todo tiempo, cualquiera que sean los modos cambiantes en el campo de la gestión política? Serían 4 puntos que se pueden desarrollar también con más rigor, con más tiempo. El reconocimiento de Dios, que ese reconocimiento de la ley de Dios tenga una incidencia en la acción política, el sentido espiritual de la patria y la vigilancia para hacer frente a aquellos que niegan o atacan a estos valores permanentes. Convencido, y con esto termino, como estamos, de que el cambio de modelo de Estado es necesario y posible, ser consciente de la situación nos lleva a concluir concretando 2 principios que nos podrían orientar en esta acción. En primer lugar, que sin, evidentemente, dejar de lado otras motivaciones que pueden tener otras personas que no comparten nuestra fe, la motivación más eficaz para provocar este cambio es una motivación de carácter sobrenatural. Es decir, que nos tienen que mover a actuar así las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Yo tengo que promover la renovación, la sustitución de este modelo político porque a ello me mueve mi fe, porque a ello me mueve la caridad y porque a ello me mueve la virtud de la esperanza. Como decíamos, eso no quiere decir que alguien no pueda hacer su aportación movido por otros resortes, por otras palancas. Lo que digo es que estas son las que sostienen durante más tiempo un combate largo con victorias parciales muy escasas y permiten dibujar en el horizonte esas soluciones radicales que se nos reclamaban aquí y que son las que van a la entraña del problema y que no consiste efectivamente en la simple modificación de un texto legal. Y la segunda propuesta, la segunda idea sería que, dando por sentado que hay tarea para todos y que todas las actuaciones pueden alcanzar eficacia, teniendo en cuenta también lo cerrado del espacio político que impide la germinación de muchos esfuerzos, proponemos no centrarnos directamente en la actividad política, que digamos es necesaria, pero que sería la culminación de este proceso previo que hay que llevar a cabo, sino empezar por privilegiar las acciones en el terreno cultural, entendiendo por cultura lo que precisamente un comunista, Gramsci, llamaba la sociedad civil, es decir, el terreno en el que se determinan las ideas hegemónicas en una sociedad que luego influyen de manera decisiva en el comportamiento de sus miembros. De poco serviría, pongamos por caso, un cambio circunstancial de escenario político si la educación, la prensa, el pensamiento actúan en dirección contraria. Pero tampoco caigamos en la ingenuidad de esperarlo todo del libre movimiento de opinión y seamos conscientes de la enorme capacidad que el propio Estado tiene para influir de manera positiva, en nuestro caso, en la formación íntegra de las personas. Es decir, que evidentemente es cierto
que los valores de la sociedad en la que vivimos han cambiado y que la Constitución, el Estado, el sistema político se ha configurado en buena medida de acuerdo con ese cambio de valores. Pero como ese cambio de valores en buena medida ha sido inducido desde fuera o inducido desde arriba, tampoco hay que renunciar a la enorme capacidad que tiene esa propia iniciativa estatal para provocar una reversión en ese cambio. Y por ello termino evocando unas palabras del discurso pronunciado en 1849 por un extremeño al mismo tiempo clarividente, católico y contrarrevolucionario, Donoso Cortés. En ella podemos encontrar la mejor expresión de una actuación pública inspirada en los principios que aquí hemos recogido. Aquellas palabras eran: cuando mis días estén contados, cuando baje al sepulcro, bajaré sin el remordimiento de haber dejado sin defensa a la sociedad bárbaramente atacada, y al mismo tiempo sin el amarguísimo y para mí insoportable dolor de haber hecho mal a un hombre. Muchas gracias.